Buenos días, amados. ¿Cómo amanecemos? Uy, como que atropellados, ¿no? Creo que los contagié entonces. Bien. Bueno, no sé cómo les habrá ido con este taller. Este taller era más que todo, pudieron notar que estaba más enfocado a situaciones de percepción muy personal para socializarla, y no tengo mucho que comentar de allí. Ustedes se quedan con las riquezas de la participación en el grupo. Vamos a continuar con el tema, a desarrollarlo frente a la manera como Dios hizo la previsión del pecado, de la condición en la cual teníamos, y es con respecto a la obra de Cristo, que antes de crear planificó la salvación. Nada lo toma a él de sorpresa, y por amor a estas criaturas no quiso pasar por encima de su justicia. He escuchado en muchas ocasiones decir que Dios es un dictador, que Dios es injusto, que el Dios de la Biblia es contradictorio. Y es una fiel muestra de lo lejano que está el hombre de conocer a Dios. Mucho antes de Él crearnos, manifestó el hombre creado ser un hombre de conflictos. Y aún así, Dios decide crearnos sabiendo que vamos a crear conflictos. Y su amor se manifestó no sobre la base de las cosas buenas. Es muy fácil amar cuando a mí me aman. Es muy fácil seguir a alguien que me da confianza. Es muy fácil creer a alguien que siempre tiene algo para ofrecer. Pero ¿qué tenía el hombre cuando Dios vio que iba a pecar contra él, que el hombre se iba a volver un enemigo de su propio creador? Y ahí Dios decide manifestar el verdadero amor y dice: vamos a crearnos. En Isaías 43, vamos a Isaías 43, verso 7, dice el texto: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Para gloria de Dios, Él nos creó. Si usted ha tenido preguntas, ¿por qué estoy acá en la tierra? ¿Qué hago yo aquí en este mundo? El Señor le responde: para gloria mía. ¿Y qué significa eso, para gloria mía? Significa que nosotros seremos el resultado de un sacrificio de amor que Él haría. Y ese sacrificio de amor es entregar a su Hijo unigénito, al Dios Hijo eterno, a morir por usted y por mí. Pero verle resucitar victorioso en la cruz
y ver cómo su sangre derramada cubre a aquellos que crean en Él y sean limpios y salvos de la condenación. Eso es amor. Mire, la responsabilidad de Dios está basada en que todo lo que hemos visto aquí nos hace concluir que Dios no hará por la persona aquello que se le ha asignado, y esa será su responsabilidad. ¿Qué ha hecho Dios? ¿Cuál ha sido la responsabilidad de Dios? Restablecer la relación entre el hombre, entre la criatura y Dios. Esa ha sido la responsabilidad de Dios. Esa enemistad que causó el pecado, desde antes de la fundación del mundo, Dios planificó la salvación para permitir que el pecado no se interponga más entre Dios y el hombre. Y la razón de eso es que el hombre no puede hacer eso, solo Dios puede hacerlo. Hay muchas cosas que el hombre quiere hacer para beneficio suyo. El hombre quiere limpiarse, quiere estar en mejores condiciones para venir a Dios. Caín, cuando pecó, muchas personas creen que ese pecado fue porque le tenía envidia a Abel, pero no es así. Caín es el perfecto ejemplo del carácter de la religión. Caín aprendió a través de sus padres, Adán y Eva, cuando pecaron. Adán y Eva pecaron y quedaron desnudos y se escondieron de la presencia de Dios, Génesis capítulo 3. Se hicieron hojas de higuera, se taparon su desnudez. Eso lo vivió Adán y Eva, y esa fue el primer síntoma de la religiosidad del hombre: buscar los medios para él arreglar su propio problema con Dios, para él mejorar su conciencia con Dios y no sentirse desnudo estando desnudo. Y Dios los ve a ellos. Vamos al capítulo 3 directamente, Génesis 3. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, se hicieron delantales,
Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto del aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí la voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo, y me escondí. Y dijo Dios, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que te dije yo que te mandé no comieseis? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A partir de ese momento, las cosas cambiaron. Para gloria mía los creé y los hice. Pero esto estaba en los planes de Dios. Dios sabía que los iba a hacer para Él glorificarse en ellos. Dios sabía que usted iba a nacer en esta tierra. Y Dios sabía que usted iba a renegar contra Él. Que usted iba a concebir a Dios a su manera. Dios sabía que usted estaría enfocado en su empresa, en sus estudios, en sus negocios, en sus hábitos, en sus placeres, en sus asuntos personales. Dios sabía eso. Y aún así, sabiéndolo, Él dijo, para gloria mía lo he creado. Y Él ha hecho todo para que usted lo escuche a Él, para que usted pueda entender que lo que usted ha vivido, que lo que usted ha experimentado, no es el deseo de Dios, es la consecuencia de nacer en un mundo caído, en un mundo controlado por el mal. Pero Dios quiere mostrarle el camino. Así que la preocupación y la responsabilidad de Dios es restablecer esa comunión que el pecado ha dañado y ha interpuesto. La sociedad dice, uno nace bueno, pero la sociedad lo corrompe. La palabra del Señor nos enseña que el hombre pecó, y ese pecado entró al mundo por un hombre, por el pecado la muerte, y esa muerte y ese pecado pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Usted nació separado de Dios, usted nació muerto espiritualmente. No hay nada que pueda hacer usted al respecto en sus fuerzas. Allí en Isaías, volviendo a Isaías 43, Dios quiere recordarnos algo. Verso 19, he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. He aquí que yo hago cosa nueva. ¿Y cuál es la cosa nueva que Dios quiere mostrarnos? El camino para la salvación. Hemos visto, en resumen, que cuando el pecado se introduce, el hombre ha quedado esclavo de su naturaleza pecaminosa,
que el hombre ha quedado esclavo del mundo de las tinieblas, Satanás mismo. Hace muchos años atrás era un problema hablar de Satanás, la gente se reía, pero hoy en día son tan conscientes de la presencia del mal, ha tenido tantas manifestaciones. Tristemente en el Quindío, directamente en un pueblo llamado Quimbaya, se estableció la mal llamada primera iglesia de Satanás, sin problema, donde se le da el culto a él. Y esto no es un secreto, el mundo entero está bajo el maligno. ¿Cuál es la cosa nueva? La cosa nueva es lo que hemos mostrado acá, que Jesucristo vino para buscar aquello que se había perdido, que Él vino a dar su vida en rescate por el hombre pecador. Él dijo: el que viene a mí, yo no le echo fuera. ¿Cómo está su vida? En Isaías 43, 25 dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Esto es lo nuevo. Yo soy el que borro tus rebeliones y no me acordaré de tus pecados. ¿Qué ha hecho el pecado en su vida? Veíamos que hay camino que al hombre le parece recto, pero su fin es camino de muerte. El anhelo del hombre siempre es buscar una respuesta para su felicidad. La ha buscado a través del estudio, a través de una empresa, la ha buscado a través de una mujer, la ha buscado a través de una religión para aliviar sus cargas morales, pero nada de eso le ha servido. Todavía sigue el vacío en su corazón. Todavía sigue como el hámster, dándole vueltas y vueltas, y sigue dando vueltas y nada que llega. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos enseña que no hay nada que el hombre pueda hacer por sí mismo. En Efesios, vamos por favor a Efesios, capítulo 2. Dice así la palabra del Señor, aunque habla a los cristianos, les recuerda de dónde ellos salieron. Para los que hemos creído en Jesucristo, Él nos va a recordar de dónde Él nos sacó. Pero si aquí hay personas que no han tenido un encuentro personal con Cristo, les va a recordar en qué mundo están. Dice así la Escritura: y Él, Jesucristo, os dio vida y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Primera condición del hombre. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados. El hombre vive. Usted puede quitar, bueno, no voy a dar autorización para eso, pero si quitásemos una flor de aquí, de una de todas estas hermosas plantas, se quita la flor de allí, se arranca. Se ve hermosa la flor. La pregunta es: ¿está viva o muerta? ¿Ah? ¿Por qué? Porque está separada del árbol ya, ¿cierto? Pero aparentemente se la llevamos a la esposa, se la llevamos a la novia, se la llevamos a la mamá, porque se ve todavía hermosa, rosigante, con todo su esplendor de color. Pero ese es el hombre natural que se mueve comúnmente. Se ve vivo,
con colores vivos. Pero ¿dónde está su raíz? Está muerto. No hay vida. ¿En cuánto tiempo se seca la flor? Solo espere. Poco tiempo. La vida es como una neblina. ¿Sabe usted cuál es la fecha de vencimiento de su vida? ¿Su cuerpo tiene alguna placa que diga fecha de vencimiento? Tiene nacimiento, pero no tiene vencimiento, ¿cierto? Porque puede ser hoy. Por eso el texto nos dice, y Él os dio vida a vosotros, a los que ahora ya hemos creído, pero los que no, significa que todavía están muertos. ¿En qué condición están muertos? Usted está vivo y usted tiene mucho potencial y usted dice, no, yo todavía no voy a, chévere la religión esa, pero todavía no me voy a meter ahí porque tengo mucha vida por delante. Mire, un momentico. Todos los días están muriendo niños, jóvenes, adolescentes. Cada minuto, cada segundo en el mundo muere gente. Puede ser usted hoy. Entonces, la condición de muerte, ahí mismo en Efesios, no vamos a moverlo, pero nos vamos para Romanos, para no alejarnos del texto. ¿Qué significa estar muerto espiritualmente? Romanos capítulo 1. ¿Qué significa estar muerto espiritualmente? Verso 18, 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Estamos en un mundo de mentira, de injusticia, y Dios está airado con ese estilo de vida. Pero eso lo hacen los hombres que creen que están vivos, pero están muertos espiritualmente. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Dios, de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ayer veíamos que no tenían excusa, no había argumento para estos científicos, para estas personas que no sabían cómo explicar y no tenían cómo expresar esa verdad de la cual no querían aceptar, y es la creación inteligente con el Dios inteligente. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Yo creo en Dios a mi manera. Yo no creo que Dios sea así y sea asá. Cuando a mí me conviene que Dios sea bueno, proclamo al Dios bueno. Cuando a mí me conviene que Dios sea malo, eso no tiene perdón de Dios. Y entonces que lance su juicio. Ese es el Dios formado. Ese es un Dios que no es el Dios de la Biblia. Yo puedo vivir mi vida como quiera y mi Diosito, Chuchito, tiene un lugarcito allá en el cielo. Yo no sé si voy al infierno o no al infierno, Chuchito sabrá qué hace conmigo. Ese no es el Dios de la Biblia, ese es el Dios que usted ha formado en su razonamiento, en su condición de hombre. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en enseñanza de imagen, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El hombre es espiritual, Dios lo creó espiritual, pero el pecado le ha apartado al hombre de Dios, y su mundo espiritual ha preferido levantar un Dios a su manera. Así que el hombre espiritual que está muerto levanta dioses. Para algunos, ídolos, famosos, cantantes,
Otros, como en la India, la vaca puede ser un dios y pueden formar dioses como quieran, pero están negando a su creador. Eso no lo digo yo, lo está leyendo usted aquí en la Biblia, no soy yo quien se lo estoy diciendo, es lo que dice aquí. Y es lo que nosotros estamos viendo en los medios de comunicación, en la historia universal del hombre. Hay tantos dioses, nada más la mitología griega. Esto no es nada nuevo. Por lo cual también Dios los entregó a una mente de inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Mire, los indígenas, uno puede criticar a los indígenas, porque ellos tienen el sol como Dios, porque tienen al águila como un Dios, etc. Pero las criaturas no son solamente los animales o la creación, las criaturas también son los seres humanos. Y el hombre también ha formado del ser humano un Dios. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron su uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Miren, la ideología de género no empezó ahorita. Esto lleva más de 2000 años de estar escrito. Y aún así lo que se está escribiendo aquí ya era viejo. En Sodoma y Gomorra, empezando el Génesis, ya tenemos la ideología de género. El pecado es tan viejo como aquel momento en que el hombre pecó. No ha cambiado. Simplemente ha manifestado las diversas formas en que el pecado se expresa. Eso más bien es lo que nos sorprende. Pero esta es la condición del pecado en el ser humano. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, que lo que no hay aquí se le hace, desobedientes a los padres. No hay pecado pequeño para Dios. Una desobediencia ante los ojos de Dios es pecado. Es una rebeldía contra la autoridad. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también se complacen con los que la practican. Capítulo 3, ahí mismo, dice la Escritura, capítulo 3, perdóneme, escapó, ok. Dice en el verso 10, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles,
no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto en su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspida hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa es la radiografía que encontramos en Romanos. Volvemos a Efesios capítulo 2. Eso es lo que significa estar muerto espiritualmente, que no hay forma de hacer las cosas buenas que agraden a Dios en base a la santidad de Dios, de lo que Dios es. Entonces, si Él os dio vida a vosotros cuando estabais en esas condiciones, verso 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Posiblemente usted está en esta condición ahí, siguiendo para dónde va Vicente, para dónde va la gente. Uno es de acuerdo a lo que cree. Las acciones manifiestan sus creencias. Y Dios sabe que nosotros hemos nacido de un mundo de pecado y no nos juzga por el hecho de ser lo que somos. Nos va a juzgar por el hecho de lo que Él nos dice de su verdad y nosotros no creerla. Esa va a ser la realidad. Así que Dios quiere que podamos entender nuestra condición delante de Él y la necesidad que tenemos del Salvador. Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Estos hijos de desobediencia tienen que ver no con los hijos de Dios. En Juan, la palabra del Señor nos dice que Jesús habló a los fariseos, sacerdotes, religiosos de aquel entonces, y les dijo a ellos, vosotros sí tenéis un padre, porque ellos se sentían orgullosos del padre que ellos tenían, que era Abraham, el padre de la fe. Y Cristo les dice, sí, ustedes tienen un padre, pero no es Abraham, es vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y da toda la lista. Un árbol bueno no da frutos malos. Ellos dicen ser hijos de Abraham, pero sus acciones son las acciones del diablo. Uno le pregunta a la gente, ¿usted cree en Dios? Le dice, sí, todos somos hijos de Dios. No, un momentico, todos somos creación de Dios. Pero por sus frutos conoceréis. Y si usted está muerto espiritualmente, el fruto que usted da en su vida es un fruto de desdicha. Es un fruto donde sus anhelos y sus ambiciones son temporales. Y donde ni nada de eso le ha podido llenar y satisfacer, porque siempre hay algo más que conseguir. Y aún así no es feliz. Esa es una fiel muestra que usted está vivo para un mundo de muerte, porque está muerto en vida. En el verso 3 nos recuerda, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Qué bueno que es tiempo pasado para los que ya hemos creído. En los deseos de nuestra carne vivíamos anteriormente, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Estábamos viendo ayer que qué concepto tan erróneo el concepto de la libertad. Yo soy libre, o el joven que está en casa quiere ser libre. ¿Cuándo seré mayor de edad para poder hacer lo que yo quiera y largarme de esta casa? ¿Cuándo será, Señor,
que esta mujer se va de esta casa y si tú no te la llevas, te la mando, Señor, pero quiero ser libre de esta mujer. Los conceptos de libertad son bien erróneos. Pero ayer veíamos que Dios no nos dio la libertad como licencia para hacer lo que se nos antoje. Que la libertad es tener la opción de hacer las cosas bien para Dios o de ser conscientes que al no hacerlas recibiré las consecuencias de ello. Después del pecado de Adán y Eva ya nadie es libre. Aquí la Escritura dice que el hombre nace amarrado a su naturaleza pecaminosa, a los deseos de la carne. Todas las inmundicias, los pensamientos que salen, los deseos de fornicar, los deseos de adulterar, los deseos de no andar el camino recto, sino buscar atajos y siempre buscarle la caída al otro, esos son parte de una ley del pecado. Y esa ley del pecado gobierna y usted no hace lo que se le dé la gana, usted hace lo que el pecado le dice que haga, pero usted cree que es libre. No. Libre. ¿Cuántas veces está usted en soledad llorando por las malas decisiones que usted ha tomado y se las limpia para que nadie vea su fracaso? Yo lo he vivido, claro. Es la condición del hombre, apartado y separado de Dios. ¿Por qué? Porque un corazón vacío siempre va a buscar de otro corazón que le llene, pero el otro corazón también está vacío. Y por eso muchos hogares se han ido a la ruina, porque el uno quiere llenar al otro y el otro llena al otro y el otro le pide por qué no le llena y por qué no le satisface y el otro porque usted a mí tampoco me da lo que yo necesito. Cuando Dios dice, si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Dios no es el que llena mi corazón, una mujer, un hombre no podrá llenarlo. Una empresa no podrá llenarlo. Un alcohol no podrá llenarlo. Un cacho no podrá llenarlo. Lo que usted quiera poner, un deporte no podrá llenarlo. Porque usted no fue creado en felicidad para eso. La felicidad no está basada ni en los logros que usted hace, ni en las cosas que usted posee, ni en las realizaciones. La felicidad es solo una, la presencia de Dios. Entonces, dice la Escritura, en los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, y este es el contraste, esta es la cosa nueva de la cual Dios quiere hoy entregarle a su vida. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por regalo de Dios, por gracia sois salvos. Gracia significa regalo. Y los regalos se dan no por mérito. Los regalos por naturaleza son inmerecidos, porque no implica que usted da un regalo. Mire, cuando alguien está cumpliendo años, posiblemente el mero hecho de cumplir años le hace el mérito de un regalo, pero no sería un regalo. Es más bien por cumplir años. Estoy sujeto a dárselo porque cumplió años. Pero un regalo es cuando no se hizo nada y se da. Dios, sabiendo que nosotros no hemos hecho nada bueno hacia Él, nos dio un regalo, una gracia. Y ese regalo fue que nos entregó el tesoro de Él, su Hijo eterno. Muriendo en la cruz del Calvario, derramando su sangre, porque la Escritura dice que sin derramamiento de sangre no hay forma de perdonar pecados, no hay como
un corazón sea limpio. Él dijo, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Pero ¿cómo está su corazón esta mañana? ¿Cuántos pecados comete usted al día? Usted puede decir, bueno, pero yo no mato, yo no robo, yo no hago las atrocidades que otros hacen. ¿Cuándo fue su última mentira? ¿Cuándo fue su último pensamiento hacia una mujer que la codició? ¿Cuándo fue la última ira que tuvo con alguien? ¿Cuándo fue el último resentimiento? ¿Cuándo fue el último orgullo que sintió por ser usted mejor que otro? ¿Cuándo dejó de hacer usted algo que tenía que hacer y no lo hizo? Eso también es pecado. ¿Cuántas veces peca usted al día? Si a esto le cae uno de estos animalitos que están rondando en la noche, que son bien chiquitos, usted se lo tomaría. Si le cae una mosca de esas verdecitas, ¿se lo tomaría? Creo que no. Con una sola. ¿Por qué Dios tiene que dejar entrar a su corazón con un solo pecado si usted llegase a pecar una sola vez al día? Pero ¿cuántas veces peca? Si peca una sola vez en 7 días, ¿cuántas moscas son en ese vaso? En un mes, ¿cuántas moscas son solo por un día? En un año, ¿cuántas moscas son en este vaso? En los años que usted tiene solo con un pecado, multiplique ese año por su edad dentro de este vaso, ¿cuántas moscas son? Con un solo pecado. ¿Se lo tomaría? ¿Y Dios por qué tiene que dejarlo entrar a usted? Con un solo pecado, con la edad que usted tiene, ¿cuántos pecados tendría? Pero usted sabe que es una gran mentira que no ha pecado una vez por día. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, ¿usted cómo está? No hay forma, ¿cierto? Por eso, la responsabilidad de Dios fue planificar la salvación para usted y para mí. Dios es responsable de mi salvación, pero Él no es responsable de mi condenación. La respuesta está en usted. Dios lo ha dado todo. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. No hay forma de usted conocer a Dios si Dios no se da a conocer por su palabra. No hay forma de conocer la palabra de Dios si el Espíritu Santo no interviene en esa palabra para darle entendimiento y luz, y que ese entendimiento y esa luz alumbre el corazón y pueda entender la necesidad del Salvador debido a su condenación y a su condición depravada delante de Dios. Así que Dios es rico en misericordia. Veíamos ayer que misericordia es que Dios no me da lo que merezco. Está compuesto de 2 partes, misericordia. La primera habla de miseria. Miseria. Mi condición baja ante la santidad de Dios. Pero cordia habla de corazón. Yo pongo la miseria y Dios pone su amor para con nosotros. Y por la misericordia de Dios, mi miseria, su amor me cubre y no me da lo que merezco. Aún estando, verso 5, nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Cristo es el camino. No había otro medio. Desde antes de la fundación del mundo, Cristo tenía que morir. Hay personas que creen
que Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, vino a darse después que el hombre pecó. Pero no es así, ya hemos visto que no es así. Ese versículo, que Dios amó al mundo, no fue en la base de que ya Dios vio al mundo vuelto nada en el presente. No, lo vio vuelto nada antes de crearlo. Y antes de crearlo, la salvación única para el hombre solo tendrá que ser a través de Jesucristo. Gloria al Señor, porque Él en su gracia y su misericordia se manifestó a Adán, se manifestó a Abraham, se manifestó a Moisés, se manifestó a David, se manifestó a Salomón, se manifestó a Pedro, se manifestó a Juan, se manifestó a María, se manifestó a todos los hombres de las Escrituras, pero todos ellos siempre veían a la cruz y a la necesidad de la salvación de ellos mismos, porque ninguno de ellos estuvo antes de la fundación del mundo. Todos ellos estaban en la misma condición de nosotros. Por eso no hay otro mediador entre Dios y los hombres, solo Jesucristo, hombre, porque tuvo que hacerse humano para ocupar nuestro lugar, para sufrir el dolor, para padecer con el juicio que usted y yo merecíamos. Él vino y ocupó nuestro lugar. Vivió la tentación y fue tentado, pero nunca pecó. Padeció la humillación, como lo vimos en Isaías 53 esta mañana. Y juntamente con Él, con Cristo, a los que creen en su nombre, Él nos resucitó, porque Cristo resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Esto es una fiel muestra que el hombre no puede buscar en sí mismo obras para salvación. No hay manera que usted, repartiendo mercados a los pobres, pueda tener una entrada en el reino de los cielos. No hay manera que usted, asistiendo a una iglesia evangélica, católica, musulmana, lo que usted quiera, le convierta en un cristiano. No, eso es imposible. La iglesia no transforma. La iglesia no murió en la cruz por nadie. La iglesia de la Biblia es el conjunto de personas pecadoras que estaban muertas en delitos y pecados, que se reúnen para glorificar a su Salvador, pero ellas no salvan a nadie. La iglesia no produce nada si el Espíritu de Dios no se introduce y no hace el cambio divino. Y para eso usted necesita venir a la presencia de Dios humillado y reconociendo que es pecador, reconociendo que está condenado al infierno por sus pecados, que Jesucristo vino y murió en la cruz sin usted merecer eso tan grande, pero que solo a través de esa sangre vertida en la cruz, ese corazón paupérrimo de moscas será limpio de sus pecados. El Espíritu Santo le llenará y le transformará y hará de usted una nueva criatura sin que usted tenga que hacer esfuerzos
para el cambio, la cosa nueva la hace Dios en usted. Eso de que cuando yo mejore y arregle algunas cositas, empiezo a asistir, es una gran mentira. Dios no le pide a usted que haga cambios. Dios no le pide a usted que dé limosna, ni que dé el diezmo, ni que haga penitencias para recibir el favor de Dios. Dios manda a todos los hombres que se arrepientan, que reconozcan que Jesucristo es el Señor y Salvador, y que se aparten de sus malos caminos en base a un arrepentimiento sincero y verdadero. ¿Por qué no viene a Jesucristo hoy? Hoy es el tiempo, hoy es el día de salvación. Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Es lo que pregonó el Señor Jesucristo en un mundo cargado de pecado, necesitado de un Salvador. El que viene a mí, yo no le echo fuera. Es la promesa de nuestro Dios. Él dice que Él tomará nuestros pecados, los lanzará a lo profundo del mar y nunca más se acordará de nuestros pecados. No importa cuán mal usted se haya comportado, cuántos errores y daños haya causado a otros o a usted mismo. Por donde pasa la sangre de Cristo, nada queda. Y Cristo promete darle una nueva vida, solo en Él. Esa flor que fue desarraigada de la planta, será injertada nuevamente a ella, donde Él dará la savia necesaria. Él es la vid verdadera y nosotros los pámpanos, pero separados de Él, nada podemos hacer. Así que necesitas venir a Jesucristo, reconocer la necesidad del Salvador. La vida en el Espíritu es el punto donde en este momento empezamos. Y para poder tener esa vida en el Espíritu, es necesario retomar todo lo que se dijo ahora. De lo contrario, tendrá una vida religiosa en el Espíritu, y esa vida religiosa en el Espíritu también condena, también le separa de Dios. Recuerde, una vida en el Espíritu solo puede ser caminando con Cristo. Y vamos a ver eso ahora. Entonces, conceptos falsos de la vida en el Espíritu. Un concepto falso de la vida en el Espíritu es que para adquirir madurez espiritual, la persona, el creyente, debe ser mejor cada vez gracias a su propio esfuerzo. Esto es un falso concepto de la vida en el Espíritu. La salvación no es por obras. La salvación es por la fe en el Señor Jesucristo, es por la gracia de Dios, es por todo lo que Cristo hizo en la obra, en su obra expiatoria, a favor nuestro. Pero de la misma manera, las personas cuando vienen a Cristo no necesitan esforzarse, porque ellos dirán, pero mire, ¿para qué me hago cristiano si yo todavía no he dejado ciertos hábitos que tengo en mi vida? Y uno, para engañar a la gente, yo no sirvo para eso. Cuando yo vaya a meterme en eso, es porque esté seguro que voy a andar bien. Esos son conceptos errados. El Señor Jesucristo dijo, yo no he venido a llamar a sanos, sino a enfermos. No he llamado a justos,
sino a pecadores. ¿Qué espera Dios de un pecador? Pues que peque. Eso es lo que espera. ¿Y por qué lo llama a su presencia? Porque ese pecador lo necesita a Él. Bajaba yo de ese avión vuelto nada, necesitando al médico que para mañana es tarde. Pero ustedes creen que si yo estuviese lleno de salud, estaría pensando en mi querido Alejandro, el médico. Para nada. Pero Dios dice que el mundo está enfermo hasta los tuétanos. La muerte lo llena por completo y el hombre actúa como si estuviese lleno de salud. Y es tanto el orgullo que no van al médico porque se sienten bien cuando están muertos en delitos y pecados. Por eso Él dijo: yo no llamo a justos, sabiendo Él que todos están muertos, pero todos estos muertos, muchos creen que están vivos y que están bien. Él dice: yo a ellos no los necesito. Cuando ellos reconozcan su condición, aquí estoy yo como médico. ¿Cree usted que todavía tiene mucha salud con todo lo que ha vivido en este mundo? ¿Cree usted que todavía es feliz de la manera como aún el pecado le sigue pagando? ¿Sigue usted rehusando al médico de médicos? ¿Cuánto tiene que sufrir? ¿Cuántos músculos tienen que tensionarse para usted gritar y saber que necesita ya mismo al médico? ¿Cuántos fracasos necesita? ¿Cuántas pérdidas más necesita para poder buscar la solución única que es Jesucristo? Y aún como creyentes, nos esforzamos en nosotros mismos, en nuestras propias fuerzas y obras. Eso tampoco es una vida en el Espíritu. Posiblemente soy líder de casta, tengo una labia que me sale bien y envuelvo a mucha gente, aún como cristiano, pero eso no es ser una vida espiritual. Este es un concepto errado, no es por el propio esfuerzo. Otro concepto erróneo: la autocrucifixión y morir al yo. Que el creyente en alguna forma tiene que crucificar y destruir su vieja vida personal. Una de las verdades que Dios nos enseña: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura de Él, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Pero leímos también que al Señor, en su soberanía, nos ha enseñado que queda una naturaleza pecaminosa, que hay una lucha en el creyente que anteriormente no tenía. Anteriormente el hombre, Julián Rodríguez, se movía en la carne y él no tenía luchas con la carne porque para él todo era positivo. El mal se manifiesta positivamente y yo vivía eso. Pero después que Cristo vino a mi vida, ahora ya el mal se contrapone al espíritu y ya tengo una lucha. Ahora voy a erradicar mi naturaleza pecaminosa. Imposible. Solo será erradicada cuando en las nubes escuchemos la voz: ven a mí. Y Cristo viene en el rapto por la iglesia. Allí descansaremos de esa naturaleza pecaminosa. Así que no podemos erradicar una naturaleza pecaminosa, somos llamados más bien a contrarrestarla, y eso lo veremos más adelante. El aniquilamiento de la vieja naturaleza, que la vieja naturaleza ha sido destruida y erradicada. La otra postura es decir: no, usted no tiene que erradicarla, ella ya no existe. Ya usted vino a Cristo y usted ya no tiene luchas internas.
Ese es un concepto que yo no veo en las Escrituras y que se ha venido propagando mucho en los últimos tiempos. Vive y deja que Dios obre, que el hombre espiritual depende solo de Dios y que el hombre no tiene nada que hacer en ese proceso. Venga a Jesucristo, que Él le soluciona a usted todos sus problemas. Siga su vida normal. Mire, es que venga a Cristo. Usted se salva. Hombre, donde usted no agarre esa oferta, mi hijo, usted no necesita hacer más. Ya, usted ya es hijo de Dios. Y ya. Así es fácil. Pues claro. No. Es un falso concepto de vida espiritual. La perfección implacable. B, sí, impecable. Que prácticamente es imposible vivir una vida santa en esta vida y no cometer pecado, por lo cual se asume una actitud pecaminosa. Hay sectas que me da hasta vergüenza mencionarlas. Esto de creciendo en desgracia, son de los que enseñan eso. El pecado ya no existe, usted no se preocupe por eso. La mejor manera de no tener que confrontar el pecado es quítelo de en medio, simplemente. Si fuera así, usted no podría entonces vivir. Entonces, habilita todo lo que es pecado, lo hace bueno. Y ya no hay pecado, porque ya fornicar no es pecado. Porque ya tal otra cosa no es pecado. Las cosas son del que las necesita. Robar ya no es pecado. Bueno, dejamos hasta acá porque el tiempo se fue. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Y queremos pedir por las personas que nos acompañan, que han escuchado la necesidad del Salvador en sus vidas, donde Dios ha mostrado su amor para con ellos, trayéndoles a este sitio para mostrarles el camino que Él trazó desde antes de la fundación del mundo para que ellos puedan venir a Él como los que estamos aquí lo hemos hecho. Pedimos para que tu Espíritu Santo obre en el corazón, que puedan haber almas que se arrepientan y pueda haber fiesta en los cielos y Cristo gozarse con las almas que lleguen, puedan ser libres del infierno que les atormentará a futuro. Guárdales, Señor, en sus corazones para que te conozcan. En Cristo nuestro Señor. Amén.